Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía la plata, templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué tremendo, ¿no? Y cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Cuánta mentira, cuánto engaño, y cómo actúa el enemigo siempre, ¿no? Hace que los hombres hagan de la religión un gran negocio, y que este negocio, influenciado por la religión, tenga que poner siempre ante la fe y la esperanza en Cristo Jesús. Pero a mí me llamó la atención que el disturbio empezó con los hermanos. Pablo no pelea contra esta gente. Pablo empieza a confrontar, a tener un diálogo intensivo por un tiempo, no mínimo de 3 meses a 1 año, dice más adelante, donde Pablo empieza a hablar con esta gente del camino. Y cuando leemos Hechos 9:2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, ¿no? Porque Pablo persigue a los del camino, y ahora el Señor lo derriba y lo mete en el camino, ¿no? Y la palabra camino, que nosotros la leemos muchísimo en las Escrituras, significa una forma de vida, ¿no? No solo significa una senda, sino un estilo, una forma de vida. Y nosotros recordamos que Jesús mismo dice, si quieren leerlo o marcarlo, en Juan 14:6, que dice esto el Señor de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué empezaron a llamar a los cristianos como mal llamados cristianos? ¿Por qué los empezaron a llamar los del camino? Porque ellos mismos se llamaban de esa manera. En cambio, la palabra cristiano es algo que los paganos, los de Antioquía, decían de los creyentes en el Mesías. ¿Sí? Entonces, es como una forma, una expresión que nosotros la tomamos como: qué bueno que dicen pequeños cristos, porque eso significaba cristianos, lo que ellos querían decir, pero en realidad era una forma irónica, era medio una burla, no era un elogio que ellos estaban haciendo. Sí, que si lo interpretamos como que veían a los creyentes en el Mesías como parecidos a Cristo, eso sería algo positivo, pero ellos lo decían de una manera despectiva. Así comenzó el nombre de cristianos. Y nosotros nos decimos cristianos por eso, porque los de Antioquía, que eran paganos, empezaron a decir, ¿sí?, los del pueblo, que veían a los cristianos como esos pequeños cristos. La realidad es que los creyentes en Jesús, ellos se pusieron a sí mismos la palabra de los del camino, porque seguían este camino que es Jesucristo mismo, no seguían un camino, seguían, y nosotros también seguimos el camino. Jesús es el camino. Él dice:
yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Y nosotros vamos en ese camino al Padre constantemente. Y otra de las cosas que notamos en las Escrituras continuamente es que el Señor nos ordena seguirle, ¿sí? Nos manda a seguirlo. No es solo recibirlo en nuestro corazón y que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, sino Él nos desafía a seguirlo todos los días. ¿Sí? Dice, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En ningún momento nos habla de algo estático, sino de un constante caminar, un andar constante, ¿no? En Él. A mí me gusta Marcos, que acá lo aclara bien, Marcos 10:38, dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. No estaba en el camino, estaba a un costado del camino. Dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamó al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, él te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Me gusta esta parte. No vino con su pasado, él dejó el pasado y fue a Jesús para que Jesús hiciera algo nuevo. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Esto quiere decir que él veía y dejó de ver. Y lo que está hablando acá es lo mismo que está pasando ahora en Hechos. Pablo le está diciendo, ustedes conocen la Escritura, pero están atados a muchas cosas viejas, necesitan dejar las cosas viejas para poder entender que Jesús es el Mesías, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es quien venció a la muerte, quien ha resucitado y nos da victoria. Y dice, fíjense el versículo 52 de Marcos 10, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista y no se fue. Dice, y le seguía a Jesús en el camino. Esto es lo que pasaba, la gente conocía a Jesús y empezaba a caminar junto con él en el camino. Y la gente que seguía a Jesús se llamaba así, los caminantes, los que eran del camino, porque no se quedaban quietos, sino que iban proclamando y anunciando que Jesús era el Mesías. Me gustaría que si pueden subrayarlo o tomar nota por ahí, Mateo 16:24 habla acerca de este versículo que yo les citaba recién, pero me gusta porque sigue y es algo que nunca terminamos de leer, ¿no? Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos esto que Jesús nos marcó. Seguirle a Él significa negarnos a nosotros mismos, significa dejar atrás el camino que yo quiero seguir, el camino que a mí me parece mejor. Dice en la Escritura, hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que a nosotros nos parece que son la mejor opción para nuestra vida y nos conducen a la muerte. Tal vez no a la muerte física, tal vez sí. Podemos tener un mal caminar con nuestra salud, por ejemplo, descuidar nuestra salud y eso nos va a conducir a una muerte física. Podemos tener una mala elección en cuanto a nuestro caminar en nuestra vida emocional y nos va a conducir seguramente a un estrés, a una situación de depresión, de angustia, que nos va a llevar de alguna manera a morir de alguna forma, y podemos equivocar el camino en cuanto a nuestra vida espiritual y estar eligiendo un mal camino. Y hay caminos que a nosotros nos parecen buenos, pero terminan en muerte, ¿sí? Porque el único camino que nos conduce a la vida es Cristo. Entonces, dice acá, el que quiere salvar su vida,
la va a perder. Pero el que quiere perder su vida por causa de mí, ese va a encontrar la vida. Y parece contradictorio, pero no. Jesús dice, el que quiere perder su vida por mi causa, ese va a hallar la vida eterna, va a hallar la vida abundante que yo le quiero dar, ¿no? Entonces, qué importante que hagamos una buena elección del camino. Sí, que no elijamos un camino de muerte, sino el camino de vida que es Cristo mismo. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo en Él hallamos ese camino que nos conduce a la vida. Y vamos a ir a Mateo 7, 13 y 14, que habla de esta parábola de elegir qué camino, si elegimos el camino angosto o elegimos el camino ancho, ¿no? Y siempre el Señor nos da esas dos opciones, de ver qué camino vamos a elegir. Y nosotros tenemos la posibilidad de elegir el camino que aparentemente es el más fácil, el que menos esfuerzo nos demanda, o elegir el camino angosto, que es el más difícil. Y no está hablando solo de salvación, no está hablando de los perdidos, los que no creen y los que creen. Está hablando de qué tipo de vida en Cristo queremos llevar. Queremos llevar una vida fácil, que solo es decir, yo recibí a Jesús como mi Salvador y bueno, y voy a vivir como me parezca, total, al cielo me voy a ir igual. O podemos elegir seguirle a Él todos los días, como Él mismo nos enseña. Dice Jeremías 21:8, para los que toman nota, Jeremías 21:8, y le contarás a este pueblo que el Señor dice, voy a poner frente a ustedes dos caminos, entre los que tendrán que escoger el camino de la vida y el camino de la muerte. Eso también lo encontramos en Deuteronomio, cuando el Señor dice, escoge qué camino querés tomar, ¿no? Y podemos leer también en Jeremías 6, 16 al 30, que dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, el pueblo dijo, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Dios, que está diciendo, está advirtiendo al pueblo. El pueblo estaba apartado de Él, apartado de la verdad de Dios, de sus palabras, de sus promesas, del pacto que Dios había hecho con ellos. Y Dios les dice, bueno, párense en los caminos y miren, y pregunten, dice, por las sendas antiguas. ¿Cuáles eran las sendas antiguas? Las cosas viejas, las tradiciones viejas, las cosas que hacían los ancianos, no. Las sendas antiguas eran lo que Dios había trazado, el camino que Dios había trazado para que el pueblo anduviera en él y fuera bendecido. Y entonces dice, fíjense cuál es el buen camino, le dice Dios al pueblo en la antigüedad, dice, y van a hallar descanso para vuestras almas, ¿no? Y el Señor, ¿se acuerdan que dice de sí mismo, aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallarán descanso para vuestras almas, dice Amén. El Señor. Porque está citando que si vamos por Él, que es el camino, vamos a tener descanso para nuestras almas, ¿no? Ahora, cuando leemos Hechos 22:4, vemos a un Pablo que explica 22:4. Dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, desde quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. O sea, Pablo era consciente de que lo conocían, de que él era el que perseguía a los del camino. Por eso tenía estas confrontaciones. Cuando lo veían, decían, ¿qué nos vienes a hablar si tú asesinabas a gente? Pero Pablo le dice en el capítulo 24:14, Pablo tiene que andar explicando todo el tiempo que Jesús cambió su vida, que lo sacó de afuera del camino y lo metió en el camino. Y qué importante es que podamos ser los del camino, ¿no? Dice 24:4. Pero por su
pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Intento también profanar el templo y prendiéndole que hicimos juzgar, pero mandato, lo había leído. Pablo viene explicando y hace ver que él también es del camino. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres creyendo. ¡Wow! Eso por los rayos. Y que, bueno, dice, porque todas las cosas que en la ley y en la ley de los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, y así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limonas a mi nación y presentar ofrendas. ¡Wow! Pablo le dice, yo era quien los perseguía, yo era quien los quería quitar a ustedes, pero ahora el Señor me encontró a mí en el camino, Él me cambió mi vida, Él me llenó con su espíritu y ahora yo vengo a ustedes. Y una de las cosas que le pasaba a Pablo cuando se encontraba con estas personas del camino era que él les preguntaba quién los llevó a creer en el Mesías. Y todos hablan de lo mismo, Juan el Bautista, que se salió de los templos y se fue al desierto. Y en el desierto él abre un nuevo camino, un camino a una fe que completa todo lo que decían los religiosos, pero ahora es una fe que no se habla, sino que se vive. Una fe que transforma y cambia sus corazones y que se bautizan en esa fe sabiendo que el Mesías estaba cerca. Y ahora Pablo les dice, ustedes creyeron en el arrepentimiento de Juan, yo les hablo ahora del Mesías, que es Jesús. Y esto nos habla que los del camino creían por la fe en Jesús como que Jesús era el Mesías y el Hijo de Dios, pero le faltaba el Espíritu Santo. Ellos eran gente que oraba, estudiaba y compartía experiencias y estudios. Por eso que los que lo veían decían, esos son los del camino, porque son diferentes. Ellos estaban comprometidos y vivían enseñando lo que Jesús había hecho. Por eso se les decía a los del camino, porque ellos entendían que era un caminar diario la vida con Jesús. No era algo estático, no era algo pasivo, no era Amén. Nos reunimos, cantamos, leemos y nada más, sino era andar como Él anduvo, ¿sí? El apóstol dice, si ustedes dicen que viven en la fe, viven en Cristo, deben andar como Él anduvo. Deben andar en luz, ¿no? Y los del camino se caracterizaban por andar como Jesús anduvo. Entonces se los veía y podían ver claramente que ellos tenían una vida de caminar en Cristo todos los días. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar. No importa que a nosotros nos llamen cristianos, importa que nos llamen que somos los del camino, que somos los que caminamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro, siguiendo las pisadas de Jesús, que vivimos como Él vivió. Y no es algo imposible, porque el Señor dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Entonces, no es imposible vivir como Él vivió. Con su Espíritu Santo no es imposible. Nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe, vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Y entonces, con el Espíritu Santo que Él nos dejó, con esa promesa que Él nos dejó, tenemos poder que no es un poder para andar dando 4 gritos y reprendiendo demonios o haciendo que la gente, no sé, salte por el aire, llore o lo que fuera. No es para eso el poder. Dios nos dio un espíritu de poder y de dominio propio para que seamos valientes en guardar su palabra.
para que seamos valientes en seguirle, en persistir, en permanecer y no abandonar la carrera. Para eso es el espíritu de valentía, de poder y de dominio. No es para decir, yo soy hijo de Dios y llevarnos el mundo por delante. No es para decir, yo tengo el poder del Espíritu y hago milagros y ustedes no. No, el poder del Espíritu Santo es para darnos la posibilidad, la esperanza, el poder de no pecar y de vivir en santidad reservados para Él. Para eso es el poder del Espíritu, para ser testigos de que somos como Jesús, que andamos como Jesús, ¿no? Entonces, nosotros seguimos el camino que es Cristo y caminamos todos los días siguiéndole. ¿Y a dónde? Hacia la cruz. Todos los días a la cruz, todos los días a morir, ¿no? Todos los días a morir a mi yo, a morir a mi elección de mi camino, a morir a la manera en que yo decido caminar todos los días y en cambio elegir y decidir caminar como Él caminó, ¿sí? Para eso Él nos dio el Espíritu Santo. Ahora, qué tremendo, porque no tenemos que olvidar que el libro de Hechos lo que hace es recordarnos la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo manifestándose en la vida de una persona, porque todos estos del camino conocían la palabra, eran como los dos de Maús que venían en el camino, conocían todo, sabían lo que pasaba y le querían predicar a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían la palabra, pero les faltaba la revelación del Espíritu Santo. Si los dos de Maús tenían al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le hubiera dicho, el que está caminando con ustedes es Jesús. ¿Se entienden qué importante es tener la llenura del Espíritu Santo? Que no es otra cosa que decirle, Señor, yo te creo, pero al creerte sé que el Espíritu está empezando a vivir en mí y Él me va a guiar por el camino correcto, por el camino de toda verdad. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que todos los días nos revele lo que tenemos que hacer y hacia dónde tenemos que ir. Porque si caminamos por nuestra cuenta, estamos decidiendo nosotros. Pero si dejamos que sea el Espíritu, es Dios quien gobierna nuestras vidas. Y qué importante es entender esto, ¿no? Necesitamos que el Espíritu Santo nos gobierne para que todo lo que hagamos nos vaya bien, para que todo lo que emprendas prospere y crezca, para que todo lo que estés deseando y anhelando en este tiempo para tu vida y para tu familia, en Cristo Jesús sea posible. Porque nuestra tarea es buscarle, agradarlo día y noche. Y Él es un Padre que nos ama y siempre pondrá en nuestras manos todo lo que anhelamos y deseamos. Por eso los dos de Maús estaban en el camino, pero le faltaba el Espíritu Santo. ¿Y cuándo se le revela? Cuando escuchan la voz, cuando Jesús parte el pan y cuando empieza a hablar el Espíritu, ellos dicen, tú eres. Necesitamos ser sorprendidos. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos muestre todo lo que leemos para que haya un cambio total en nuestras vidas. Y siempre me lleva a lo que hemos estudiado cuando venía el Espíritu Santo trayendo a Felipe y lo deja en un camino. ¿Se acuerdan? Y en ese camino venía uno. Y esto me refleja, el Señor nos va a poner en distintos caminos. Amén. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Para que cuando vengan los que están en esa carreta leyendo las Escrituras, pero no entiendan, porque son los que vienen en el camino, necesitan de nosotros, para que a través del Espíritu Santo podamos explicarles lo que están leyendo y la venda de sus ojos puedan caer y puedan comprender lo que realmente Cristo quiere de cada uno de nosotros. Cristo no quiere sacrificios. Cristo no quiere que hagamos nada sobrenatural. Solo quiere nuestro corazón. Él ama nuestro corazón. Y Él quiere que nosotros podamos estar siempre siguiéndolo, porque el llamado es, sígueme. Pedro, sígueme. Y lo anoté hoy, ¿no? Sígueme. Le dice ahí en Mateo 4:19, porque yo te quiero hacer
pescador de hombre. Entonces, podemos hacer cualquier cosa, podemos estar realizando cualquier tarea, pero el llamado de Dios desde el vientre de nuestra madre para cada uno de nosotros es compartir lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y para eso no hace falta abrir 4 paredes como nos enseñaron siempre. Tienes que abrir un local, tienes que alquilar una bodega, tienes que conseguir un músico que toque, necesitas a alguien que esté en la puerta. No, hermanos, nosotros somos la iglesia y somos la iglesia que está en el camino, esperando que llegue la gente, que los ciegos que están a los costados puedan ver y puedan oír la voz de Dios a través de nosotros. Pero no hablando ni Nelson, ni Arturo, ni Ana, ni Flor, ni Nancy, ni Adelina, ni Nilia, ni Lorena, ni Damaris, ni todos los que estamos acá, sino que sea la voz del Espíritu, diciéndole, ¿quieres ver? ¿Quieres ser libre? Y el Espíritu Santo pueda convencerlos y sacarlos del lugar donde están y puedan comprender que en Dios todo es posible. Y Él nos cambia para que podamos convertirnos ya no en gente que se afane por las cosas de esta tierra, ya no desear acumular acá en la tierra, sino poder ganar almas para el reino de los cielos. Y esto es lo que Pablo entendía. Esto es lo que mueve a Pablo. Esto es lo que hace que Pablo lo sacan muerto y vuelva a entrar a la ciudad. Esto es lo que hace que Pablo, cansado, entre a una sinagoga y vuelva a ponerse a discutir y a pelear con los que están confundidos. Esto es lo que hace que Pablo se encienda en fuego y busque a las ramas secas y las pueda prender para que puedan ver lo que Dios quiere hacer con ellos. Por eso que me gusta lo que dice Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18. Moisés es una imagen de Jesús. Moisés es alguien que saca al pueblo de la esclavitud y les muestra el camino que ya Dios le había mostrado a Moisés. Y ahora nosotros somos los que tenemos que mostrar el camino a otros. Pero miren lo que dice 18:18 de Deuteronomio. Dice, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en su nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en su corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Qué le está diciendo a Moisés? Que le explica al pueblo que vendría un profeta, que es Jesús, Dios, hablándole al pueblo de una manera diferente a como Moisés le hablaba. Así como Moisés sacó al pueblo de la esclavitud, ahora era Jesús el que abriría caminos y metería a la gente hacia la eternidad, sacándola de la tierra y de la esclavitud que ella pone en nosotros. Porque esto es lo que discutía Pablo con los del camino. Si ustedes están en Cristo, no se afanen por las cosas de la tierra. Si ustedes están en Cristo, vivan y experimenten el reino de los cielos. Porque Pablo había experimentado lo que era la palabra
lo que era la llenura del Espíritu Santo a través de Ananías cuando llegó y puso las manos sobre él. Y ahora Pablo es quien va e impone las manos sobre estos hermanos que necesitaban entender que era el tiempo del Espíritu Santo. Y eso nos toca a nosotros hoy, entender que Jesús es la palabra, que su Espíritu está en nosotros. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, mi Espíritu estará en ustedes. Y la pregunta que Pablo hace y hoy nos hacemos nosotros es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo nos gobierne? ¿Estamos dejando que el Espíritu Santo tome control de todos nuestros sueños y deseos y anhelos? ¿Estamos caminando en el camino o estamos al costado? Donde el enemigo puso vendas y no nos deja ver la luz, sino que estamos tapados por las cosas de esta tierra que se convierten en tinieblas, que no nos permiten ver las señales que Jesús nos pone por delante y nos dice a través de su Espíritu: no camines por acá porque te va a ir mal, camina por esta senda, la senda de justicia. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Es tiempo de que caminemos en la luz y que Cristo se manifieste en cada uno de nosotros. Es tiempo de dejar de perder aceite, porque si se pierde el aceite en nuestra lámpara, no se va a encender. Pablo se esforzaba por predicar, porque sabía que le quedaba poco tiempo. Él esperaba que el Señor regresara ya, porque él lo vio y le dijo: voy a regresar. Y Pablo dice: él regresará ya. Necesitamos estar, como decía Paula, como atalayas, velando día y noche para que caminemos por el camino correcto y no nos desviemos para los costados. Me impacta esto. Pedro sale de la barca mirando a Jesús y camina en un camino sobrenatural, camina sobre las aguas. Mientras que camines mirando a Jesús, viviremos en lo sobrenatural. Todo lo que hagamos nos saldrá bien. Todo lo que impartamos va a explotar en la vida de las personas, porque no somos nosotros, es el Espíritu Santo hablando, es el Espíritu Santo transformando, es el Espíritu Santo cortando cadenas. Por eso que Pedro caminaba mirando a Jesús, pero cuando se levantó la tiniebla de la noche, Pedro dejó de ver a los ojos de Jesús y empezó a ver las tormentas, y ahí se empezó a hundir. Hermanos, que no se apague tu lámpara, que no dejes de mirar a Jesús, no quites la mirada de la cruz, que veamos a la cruz para poder entender que todo es posible a través de Jesús y a través de su Espíritu. El Espíritu Santo es un GPS, nos alerta y nos dice: recalculando, vuélvete al camino, te has equivocado, estás caminando bajo tu corazón y tus pensamientos. No escuches al hombre, escucha la voz de Dios. Vuélvete a la palabra, vuélvete al camino, camina en la verdad y no en el engaño, porque cuidado tenemos que tener, y esto Pablo le decía: ¿por qué yo les hablo de todo esto? Porque se van a levantar falsos profetas, se van a levantar falsos maestros y los van a sacar del camino. Pero si ustedes están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a ser un muro que se va a levantar y no van a poder salirse del camino. Necesitamos pedirle todos los días: Espíritu Santo, levántate como un muro alrededor de nosotros para que cuando caminemos no nos salgamos y dejemos siempre que tú vayas adelante. Y con esto termino. El arca de Dios se adelantaba en el camino por 3 días. 3 días adelante iba el arca de Dios, y el arca de Dios se establecía en el camino, y el Espíritu Santo derribaba a todos los depredadores y limpiaba toda la tierra, y esa era la señal que Dios en la nube se movía y el pueblo avanzaba. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que Él avance adelante de nosotros, mostrándonos el territorio, mostrándonos el camino correcto, porque muchas veces decimos:
no sé a dónde voy, no sé quién soy, no sé lo que quiero, no entiendo nada. Y el Espíritu te va a decir, tú eres un hijo amado, tú eres comprado por la sangre de Cristo, tú eres un sacerdote, mantén la lámpara encendida, como dice Levítico 6:12, cada mañana mantén el fuego encendido en el altar y pon leña para avivar el fuego y que esa luz te guíe siempre hacia Cristo. No quitemos la mirada de Cristo, porque cuando quitamos la mirada de Cristo, empieza a perderse el aceite y nuestra lámpara se empieza a apagar. Es tiempo de creer en que Él es todo para nosotros. Porque mismo hablábamos con Paula, el judío escucha este versículo y dice, él es un profeta. Sí, es un profeta y nada más. Pero nosotros sabemos que no es un profeta. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él es quien nos dejó a su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que brillemos. Necesitamos brillar. Para que los que están en tinieblas encuentren el camino a la vida eterna. Amén. Pensaba en esto, ¿no? Que Moisés, cuando Dios, creo que lo leímos la clase pasada, cuando Dios le dice que saque al pueblo, él le dice, está bien, yo lo llevo hacia donde vos me decís, pero mostrame el camino, ¿por qué camino debo ir? ¿No? Y Dios le habla acerca de esto que Nelson les leía, de que iba a levantar un profeta aún mayor a quien debían escuchar y obedecer, y hablaba del mismo Cristo. Y creo que Moisés vio más allá, ¿no? Y de lo que era un lugar físico, sino que vio el camino que era el Señor, la salvación en él. Y pensaba que cuando se llamaba a los cristianos, se llamaban los del camino, era porque ellos habían decidido caminar como Cristo caminó. Y creo que la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy es, ¿cómo caminó Cristo? Amén. ¿Cómo caminó Cristo en la tierra? ¿No? El apóstol dice también, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no por nada el Señor luego nos dice, tomen su cruz y síganme. Ese es el camino por el cual nosotros debemos andar. ¿Cómo caminó Cristo? Caminó en humildad, caminó siendo siervo. Siendo Dios, se hizo siervo y se hizo semejante a nosotros. Caminó en mansedumbre, caminó en amor, caminó teniendo compasión por los que veía alrededor. Caminó viendo mucho más profundo de lo que se veía a simple vista, ¿sí? Caminó dándole valor a las personas. Caminó no avergonzándolas por sus pecados, sino mirándolas con compasión y amor, con misericordia. Porque a Zaqueo lo llamó por su nombre, o sea que de alguna manera le dijo, yo soy Dios, te conozco, sé quién sos y puedo ver hasta lo más profundo de tu corazón, pero sabiendo que Zaqueo se escondía por ser quien era, Jesús le dice, quiero entrar a tu casa, quiero comer con vos, me quiero sentar a comer con vos, con tu familia, y eso es lo que el Señor nos está diciendo también a nosotros hoy. Me quiero sentar a comer con vos en tu mesa, quiero estar en tu casa, quiero estar ahí donde están los tuyos, ¿no? Y de esa manera caminó Jesús. ¿Caminamos nosotros así hoy? Entramos a la casa de un pecador, entramos a donde hay necesidad, nos sentamos con amor en la mesa de aquel que camina en contra del camino del Señor, pero nos sentamos a mostrarles cuál es el camino. Esa es nuestra tarea. Nosotros hoy estamos para mostrar el camino. Pero si caminamos por otros caminos, nunca vamos a mostrar el camino verdadero que es el Señor, ¿no? Y me gusta mucho porque yo tomé para mí hace muchos años esta palabra de Isaías, Isaías 40. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y escuchen esto, porque esta palabra la tenemos que tomar para nosotros hoy. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a vuestro Dios. Y esto hablaba también de Juan el Bautista, ¿no?
como aquel que iba a preparar el camino para el Señor. Y Juan dice también que él era una voz que clamaba en el desierto, podemos leer ahí en Juan 1, preparando el camino de aquel que venía después de él, pero que él, Juan decía, yo no soy nadie, yo no soy la luz, él es la luz, yo solamente estoy preparando el camino para aquel que viene. Y Juan, ¿qué proclamaba? El arrepentimiento. De hecho, vimos que se bautizaban, acá en Hechos aprendimos que muchos se bautizaban en ese bautismo de Juan, que era para arrepentimiento, porque sabían que el reino se estaba acercando. Y hoy nosotros tenemos que proclamar, ser una voz que clama en el desierto y que preparamos el camino para el Amén. Señor. Nosotros tenemos que ser aquellos que muestran el camino, que muestran que el rey está viniendo. ¿Qué hacían los que preparaban el camino en el desierto? Cuando un rey visitaba una ciudad, cuando un rey llegaba a un lugar, los heraldos, los que venían delante del rey, iban quitando las piedras, iban enderezando, ¿sí?, los caminos, iban poniendo la llanura para que el rey no tropiece con nadie y tenga un buen andar llegando al lugar, ¿sí? Y entonces dice que todo monte será alzado y todo valle será alzado y todo monte será bajado. Eso era que todo se iba a ver igual. El camino iba a estar preparado para que el rey entrara. Y nosotros hoy preparamos el camino para que el rey regrese. Así como cuando Jesús entraba sobre ese puro asnito que nadie había sido sentado sobre él, todos ponían mantos y palmas, ¿no? Aplaudían, gritaban y tiraban las hojas para que ese asno no pisara la tierra, porque así se preparaba la entrada al rey, porque ellos esperaban que Jesús llegara como rey, para que se manifestara como el rey, pero no pensaron que Jesús estaba entrando como siervo y como cordero a morir y a ocupar el lugar de cada uno de nosotros, porque era la fiesta de las Pascuas, era la fiesta donde se mataba ese cordero que se derramaba su sangre en perdón de pecados. Y ese fue el momento donde anunciaban la llegada del rey, pero el rey era un cordero que venía a morir. Pero ahora sí, nuestra tarea es anunciar que Cristo regresa, pero ya no viene como un cordero, ahora Él regresa como rey. Y nuestra tarea es ser como Juan el Bautista. Dice que en los últimos tiempos se manifestará el espíritu de Elías, y el espíritu de Elías se manifestó en Juan el Bautista. Juan el Bautista era Elías anunciando la llegada del Mesías, y ahora el espíritu de Elías está en nosotros. Y somos nosotros los que anunciamos el regreso del Señor. Y si nosotros no hablamos, ¿quién hablará? Y si nosotros no le mostramos a las personas el camino, ¿quién lo hará? Necesitamos doblar nuestras rodillas y, como dice esa canción, tener lágrimas en nuestros ojos, porque eso también es lo que Jesús nos mostró. Él, siendo Dios, dobla sus rodillas al Padre, mira la ciudad y llora. ¿Estamos llorando por los que se pierden? ¿Estamos viendo las familias que se mueren sin Cristo, sin fe, sin esperanza? ¿Estamos viendo los jóvenes que se destruyen por la droga, el alcohol? ¿Estamos viendo cuántas personas se están muriendo y nosotros no estamos haciendo nada? Aunque sea el poder reunirnos y orar, aunque sea el poder comer lo que estamos comiendo cada semana y poder compartirlo. Hermanos, tenemos que desear tener pan para dar. Tenemos que tener pan para compartir. Es tiempo de que tengamos, como David, no solamente pan, sino también las piedras para derribar a los gigantes que se levantan. Porque la batalla que viene es muy fuerte. Porque el espíritu de la apostasía, desde el tiempo del COVID, se ha levantado en muchas casas. Y donde vamos encontramos gente que hoy no cree, hoy no quiere volver a Dios, porque creyó en un evangelio de milagros, de sanidades y de poder.
Pero nosotros hoy no predicamos ese evangelio. Hoy nosotros predicamos un evangelio de intimidad, un evangelio donde si estamos en la presencia del Señor, si caminamos con el Señor, al caminar con Él, sus bendiciones nos van a ir alcanzando. Pero no buscamos a Él para salvarnos del infierno, como escuché en estas semanas. No buscamos a Dios porque me quiero salvar del infierno, no. Buscamos hacer lo que a Dios le agrada porque le amamos. Tenemos que ver al Señor que nos viene a buscar como ese rey de cantares que buscó a esa doncella, a esa princesa que él amaba. Y ella le dijo, ya me lavé los pies, ya me cambié la ropa, ya estoy acostada. Y el rey mete la mano por la ventana y el perfume de su presencia llena toda la habitación. Y eso habla de intimidad. Poder sentir el perfume de su presencia es vivir en intimidad. Hermanos, yo te animo, yo sé que no es fácil el tener que luchar a diario con el trabajo, el tener que enfrentar situaciones en la ciudad, en la casa, el poder escuchar todas las cosas que pasan a nuestro alrededor. No vivimos alejados, estamos cerca de todo lo que pasa en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos gente que esperamos el regreso del Señor. Y desde el vientre de nuestra madre, el Señor habló de algo y dijo, acá nace un profeta, acá nace un pastor, acá nace un doctor, un médico, un empresario, un artista que va a anunciar el mensaje de buenas nuevas de salvación para que ninguno se pierda. En el lugar donde Dios te ponga, tenemos que ser luz. Seamos luz y brillemos para que nuestras lágrimas traigan bendición y nadie se pierda. Anhelamos que nadie se pierda. Yo te animo a hacer algo, a anunciar en las redes, a meterte en los medios, a donde se pueda repartir una hojita, un volante y hablar de que Jesús es vida, es esperanza y es el camino a la eternidad. Pienso que a veces vamos en una, no sé, en una ruta, una carretera o camino hacia algún lado y podemos perdernos, ¿no? Y cuando paramos y le preguntamos a alguien, lo que esperamos es que nos indique el camino correcto porque deseamos llegar a destino. Y pienso en aquellas personas que tal vez están errando al camino, ¿no? Que las tenemos cerca, nuestra familia, nuestros amigos, y vemos que están errando el camino y que van por un camino que los lleva hacia la perdición y hacia la muerte. Y entonces nosotros tenemos el GPS activado para ir por el camino correcto y tal vez no lo estamos compartiendo. Y qué necesario es que alguien nos indique bien cuando estamos perdidos en algún lugar, ¿no? Amén. Porque nos genera temor, nos genera ansiedad, tenemos el horario justo para llegar tal vez a destino y necesitamos que alguien nos dé una buena indicación. Y me ha pasado muchas veces que me han indicado mal el camino y llegué tarde y llegué asustada, temerosa porque no conocía el lugar. Y qué importante es que alguien nos indique bien el camino, qué importante es que nosotros podamos indicarles el camino. No somos el camino, pero podemos indicar el camino correcto para que otros lleguen al Padre. Y necesitamos marcar ese camino. ¿De qué manera llegamos a Dios como Padre? Solo por Jesucristo. Y nosotros tenemos el desafío de ser quienes preparen ese camino, que la gente pueda, tenemos el cartel que indica el camino correcto, ¿no? Y es un desafío que el Señor nos está haciendo en el día de hoy. Pero por otro lado también el desafío es cómo vamos a caminar nosotros. Si vamos a caminar a nuestro gusto, optando todos los días por el camino que mejor nos parece que nos conviene, o vamos a decidir caminar en Cristo. En Cristo. El secreto está ahí. No caminar solos, porque cuando caminamos solos nos perdemos fácilmente. Queremos tomar atajos muchas veces, queremos hacer el camino más rápido, más corto y terminamos embarrando la situación, pero en Cristo nosotros podemos llegar al destino que el Padre ya marcó para nuestra vida, ¿no? Entonces, yo le pedí a Arturo si podía compartirnos esa canción que habla de esto, ¿no?
decidí seguir a Cristo y no voy a volver para atrás. Y esa tiene que ser nuestra decisión Amén. hoy. Yo decido seguir a Cristo, no decido solo que Él venga a vivir en mi corazón y que sea mi Salvador. Eso está bien, es el primer paso, pero ahora el paso de todos los días de mi vida es seguirlo. Es caminar como Él caminó, caminar detrás de Él, ¿no? Y no volver ya para atrás, para el camino que antes tomé, porque Amén. ese me llevaba a la muerte. Amén. Y esa tiene que ser nuestra oración en este día. Padre, muéstrame el camino y que yo pueda saber, conocer, al igual que Moisés, él caminó por ese camino, Dios lo llevó y le mostró cómo salir de él y volver ahora con el pueblo. Señor, muéstranos el camino y enséñanos a guiar a otros. Y que, Señor, nuestro testimonio sea mucho más importante para guiar a las personas que 1000 mensajes que podamos dar. Señor, hoy te pedimos perdón por todas las veces que no hablamos. Hoy te pedimos perdón por las veces que apagamos nuestra lámpara y no fuimos luz para otras personas. Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos pueda liberar de todos esos errores y de las veces que te hemos fallado. Señor, gracias porque tú nos muestras al Padre como un Dios que nos ama, como un Dios que hace todo para cuidarnos y muchas veces no lo adoramos ni lo honramos como Dios se lo merece. Dios, a ti sea la gloria, a ti sea la honra y que nuestra vida sea un camino hacia ti, Señor. Que podamos llevar a la gente a ti y que la gente a través tuya pueda conocer al Padre. Amamos tu persona, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No volveremos atrás, te escogemos a ti, Señor. Yo te seguiré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Sé tu mano hasta aquí.